Iniciamos la clase número 29 y vamos a empezar con el tema número 4, que es derivada de funciones de Rn en Rm. El objetivo en esta parte va a ser dar la definición general para funciones de Rn en Rm, demostrar propiedades generales para la derivada de funciones generales, es decir, funciones que van de un subconjunto de Rn en Rm. Y vamos a ir viendo que, según la definición que vamos a escribir, es la definición correcta a fin de que uno tenga una buena definición de derivada, de forma que tengamos todas las propiedades que uno esperaría que tuviera la derivada. En otras palabras, como que tenga las propiedades que se demostró ya en cálculo 1 que la derivada tiene, porque el caso general, el caso de funciones de R en R va a ser un caso especial del caso general cuando n y m es igual a 1. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera sección de este tema número 4, que sería diferenciabilidad. De funciones. Simplemente diferenciabilidad. Se sobreentiende que es de funciones de Rn en Rm. Entonces, la idea va a ser extender la definición vista en cálculo 1. Vamos a usar la definición que usa Sagan, que es la que nosotros damos cuando damos el curso de cálculo 1, y de ahí sale la definición en términos del límite, que de hecho así lo vamos a hacer acá. Por si no vieron la definición general. Y una vez que tengamos la derivada definida para funciones de Rn en Rm con las propiedades que cumple, entonces vamos a atacar los casos especiales n igual a 1, y eso va a ser el tema 5, que serán curvas. Y después vamos a tomar el caso en que m es igual a 1, que van a ser las hipersuperficies, que nos va a dar el tema final del curso de cálculo 4. Muy bien, en cálculo 1 voy a poner la definición, como siempre hacemos, para ver cómo extenderla. En cálculo 1 se dice, o se definía que digamos, tenemos una función u que va de R en R en un punto de acumulación de u. Entonces decimos que f es diferenciable en a punto interior de u, y que f' de a es la derivada de f en a, sí, solo sí, solo sí, para toda, o más bien, sí, solo sí existe una función lineal L, que va de R en R, lineal, tal que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que en este caso sería funciones de R en R, el valor absoluto de f de x menos f de a menos la función lineal L x menos a es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Bueno, en este caso seguimos con funciones de R en R, que es la definición de cálculo 1. Entonces, la función es diferenciable en a, sí, solo sí. Existe una transformación lineal tal que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x menos f de a menos L
por x menos a es menor o igual que epsilon por valor absoluto de x menos a. Para toda x, que en este caso como es un punto de acumulación, bueno, en R. Entonces si es un abierto, eso incluye los puntos en la frontera, que son puntos de acumulación. Entonces para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en la intersección con el dominio de la función, que en este caso es u. Y se dice que f' de a evaluada en h va a ser la transformación lineal L evaluada en h para toda h en R, que vendría a ser como un vector, pero en el caso de una dimensión pues sería un número. Ahora lo que vamos a hacer es, número uno, vamos a extender esto, pero no vamos a tomar puntos interiores, los puntos de acumulación en general. Es decir, nos vamos a restringir a puntos interiores, única y exclusivamente a puntos interiores del dominio de la función. Y la razón de eso es que vamos a querer que la derivada esté bien definida en todas las direcciones. En el caso de funciones de R en R, solamente tenemos una dirección. Entonces la derivada en ese punto no hay problema en definirla porque está en una sola dirección, que es la única posibilidad que tengo. Y eso lo trabajaron en cálculo 1. Ahora, el problema en varias variables es, por ejemplo, en el caso de R2, si yo tengo un punto de acumulación en el dominio, por decir un ejemplo, entonces, digamos que el dominio fuera solamente este disco, solamente el contorno. Entonces los puntos en el disco son puntos en la frontera. O si quieren que el dominio fuera la circunferencia, es decir, la esfera de dimensión 1, de radio 1, vamos a decir, que ese sea el dominio. Entonces, para los puntos interiores no hay ningún problema, porque si este punto es interior, hay una bola totalmente contenida aquí adentro. Y la derivada, si es que está definida, va a estar definida en todas las direcciones alrededor de esta bola. El problema viene si el punto que estoy analizando está en la frontera, aunque siga siendo un punto de acumulación. Entonces puede ser que esta esfera sea cerrada o abierta, pero en cualquier caso este es un punto de acumulación. La cuestión aquí es que la intersección del dominio con Rn solamente me da un pedazo de circunferencia en este caso específico. Entonces eso quiere decir que un montón de direcciones que están por acá afuera se pierden. Y eso va a tener implicaciones en que la derivada o no va a existir aquí, o en el caso de existir puede que no sea única. Entonces esa es la razón por la cual vamos a pedir que el punto A sea un punto interior. Ahora, ¿qué pasa si es un punto aislado? Entonces, si yo tengo que el dominio es esta circunferencia, vamos a decir abierta, y este punto de aquí, entonces en este punto aislado la función es diferenciable automáticamente. La función es diferenciable de manera automática. Entonces, esta es la razón por la cual la extensión de esta definición a más dimensiones se va a hacer tomando A solamente como un punto interior de U, quitando los puntos en la frontera que causan problemas por el hecho de que no todas las direcciones están bien definidas ahí, y entonces eso va a traer como consecuencia que quizá la función no se pueda, no tenga derivada o no sea diferenciable, o que tenga muchas derivadas distintas, que en ese caso la derivada no sería única. Y eso, recordando lo que demostraron en cálculo 1, siempre o demostraron como primera cosa que la derivada es una función lineal, que es única. Entonces uno espera que cumpla con esa
con esa definición. Entonces, eso nos lleva a definir lo siguiente, definición 4.1.1. Si f es una función que va de Rn en Rm y a es un punto interior de u o int de u, como le quieran poner, entonces f es diferenciable en a si existe una función lineal L que va de Rn en Rm lineal tal que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0 donde como A es punto interior, la bola de radio delta centrada en A está totalmente contenida en U, tal que, y entonces este valor absoluto lo vamos a cambiar por la norma, porque ahora la imagen no va a ser un número real, la imagen va a ser un vector en Rm. Entonces ahí tendría la norma de f de x menos f de a menos L por x menos a, y eso vamos a pedir que sea menor o igual que epsilon, y aquí estos elementos antes eran elementos en R, ahora son elementos en Rn, entonces es la norma de x menos a es lo que generaliza eso para toda x que pertenece a la bola de radio delta central en A. Y decimos que esta transformación lineal L es la derivada de f en el punto A, que denotamos como f' de A, así como hacíamos en cálculo de una variable. La diferencia es que ahora esta f tiene m componentes y este punto A tiene n componentes, pero formalmente se ve idéntico. Entonces es decir que L va a ser igual a f' de A. Y bueno, y es común a esa L ponerle un subíndice aquí, que le voy a poner, justamente para indicar que está evaluado en ese punto. Entonces, esta cosa es una función lineal. Entonces, como esta derivada es una función lineal, cumple con que f' en A, que es toda la L, digamos, esto es como una entidad completa, es la función lineal L, que toma vectores en Rn. Entonces, evaluado en alfa, o sea, si lo quiero poner así, es la transformación L, su A, evaluado en alfa, H más K, vamos a decir, donde H y K son elementos de Rn. Como es lineal, bueno, y esto va a ser lo mismo que f'A evaluada en alfa H más K. Y como esta es una función lineal, esto va a ser saca escalares y abre sumas, entonces va a ser alfa f'A por H más f'A por K, o lo que es lo mismo, alfa LH más LK, que poner así, y eso para todo HK vectores o elementos de Rn y para toda alfa en R. Ahora, aquí hay una observación que quiero hacer, porque en algunos libros, en vez de tener el menor igual, tienen el menor, simplemente. Entonces, como una observación, si cambiar el menor igual por el menor, es equivalente, no cambia nada. Esencial en la definición. Pues, ¿por qué? Es decir, la norma de f de x menos f de a menos LA de x menos a
Esto por definición es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Pero ese epsilon, como es para todo, ¿dónde está? Para todo epsilon, ese epsilon lo puedo tomar como epsilon entre 2 y esta cosa sigue siendo válida. Pero epsilon entre 2 es menor que epsilon, estrictamente. Entonces, cambiar este por este es totalmente equivalente, nada cambia. Y por otro lado, si la definición fuera con menor, automáticamente esto implica que se tiene el menor igual. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces ese es el motivo por el cual en algunos libros van a ver que dice que es menor y en otros libros como el Sagan dice que es menor o igual. Pero nada cambia en esencia. En la definición. Entonces ustedes pueden usar, si quieren menor o igual, o pueden usar menor. Es exactamente como les guste a ustedes. Entonces, ¿qué más? Podemos probar que justamente si que una función f en general, si tengo que a es un punto aislado del dominio, entonces la f va a ser diferenciable automáticamente. Bueno, y otra cuestión, a esta derivada a veces se le llama, no lo vamos a llamar nosotros así porque es un lenguaje del cálculo de variaciones, pero a esto a veces le llaman derivada de Frechet. Nosotros no le vamos a llamar así en el contexto del cálculo, pero es bueno saberlo. Muy bien, entonces teorema 4.1.1, la función f que va de Rn en Rm, definida en un conjunto U, es diferenciable para todo A que pertenece a U punto aislado. Entonces, si tengo un punto aislado, la función es automáticamente derivable. Entonces, de ahí viene el hecho de que aquí solamente estamos tomando los puntos interiores. Y la otra cuestión ya la explicamos acá, que tiene que ver con la frontera y todas las direcciones que pueden haber. Entonces, vamos a dar algún ejemplo de eso para que lo vean. Pero bueno, en este caso la demostración es no es complicada de hacer. Entonces, como sea A que pertenece a U, tal que A no pertenece a... O sea, que A no es punto de acumulación. Es decir, A es punto aislado de U. Como A es punto aislado de U, por definición, ¿se acuerdan? Entonces, por definición, no me acuerdo qué número era, pero ya lo vimos, lo podemos usar. Por definición existe un delta que voy a llamar delta 0 mayor que 0, tal que la vecindad de radio delta 0 centrada en A intersección con U me da el punto A solamente. Eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Y vamos a dar una aplicación lineal, sea L sub A que va de Rn en Rm, una aplicación lineal o una función lineal, como le quieran llamar. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Que la función es derivable. Entonces, por demostrar, por eso estamos dando esta transformación lineal, porque para demostrar que la función es, perdón, diferenciable, debe haber una transformación lineal. Entonces, esa transformación lineal la estamos dando aquí. Simplemente decimos existe una L que va de Rn a Rm que es lineal. Y lo que hay que demostrar es que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que la norma de f de x menos f de a
menos esta transformación L de A en x menos A es menor o igual que epsilon por la norma de x menos A para toda x que está en la bola de radio delta centrada en A, que en este caso intersección con U, porque no es un punto interior. No, voy a dejarlo así. Ahora pues decimos sea epsilon mayor que 0 y tomamos delta igual a delta 0. Entonces, eso implica que si x está en n delta intersección con u, necesariamente, como es un punto aislado, la x tiene que ser igual a a. Entonces, para x igual a a, esto significa que la norma de f de x menos f de a menos e de a de x menos a, como la x tiene que ser a forzosamente al estar en un punto aislado, esto es igual a la norma de f de a menos f de a menos e de sub a por a menos a. Entonces, pues esto es 0, f de a menos f de a me da 0, y esto me queda la norma de 0 que es igual a 0, y esto automáticamente lo podemos escribir como es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a, automáticamente. Entonces, y justamente, o sea, y esto es igual a 0. Es decir, esto es menor o igual que 0, que es igual a epsilon por la norma de x menos a, porque x en este caso es igual a a. Entonces, la norma de x menos a se vuelve a menos a, que es igual a 0, por eso está aquí. Por eso ese es ese epsilon por esa norma. Por lo tanto, cumple la definición de diferenciabilidad. Entonces, toda transformación lineal lleva 0 al 0. ¿Cierto? Eso estoy usando aquí. A ver, porque aquí lo cancelé y no se va a ver. Déjenme ponerlo. Así menos e de a menos a. Entonces esto es igual a la norma de menos e de a 0, que es lo mismo que la norma de e de a 0, pero como L de a es lineal, en álgebra lineal demostraron que toda transformación lineal lleva al 0 al 0. Entonces esto es igual a la norma de 0, que es igual a 0, que esto a su vez es menor o igual que 0, y ese 0 lo puedo escribir como epsilon por a menos a, que sería epsilon por x menos a. Entonces, por lo tanto, cumple. Existe una delta. ¿Cuál delta? La misma delta que tenemos para la vecindad, donde está el punto aislado. Entonces, por lo tanto, f es diferenciable. F es diferenciable. Entonces, en cálculo 1, justamente vimos que la definición de diferenciabilidad implica automáticamente que la f' la puedo escribir como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, esto es lo que queremos, o sea, esto es algo que se debe de extender a varias variables si es que nuestra definición de derivada es la correcta. Entonces, no sé si ver un ejemplo antes de cómo son los dominios o mejor. No, yo creo que ese ejemplo, sí, porque estaba pensando poner algo antes para que vieran con un ejemplo concreto por qué es que tomamos los puntos interiores y no hacemos como en la definición de cálculo 1 los puntos de acumulación en general. Entonces, o sea, ustedes saben que en dos variables, si yo tengo un conjunto abierto así, entonces los puntos
en la frontera que no pertenecen a U siguen siendo puntos de acumulación. En la definición de cálculo 1 esos puntos estaban permitidos, pero acá no. Porque no tenemos solo una dirección, tenemos muchas más. Entonces, por ejemplo, aquí se pierden las direcciones. No sé si hacer eso o irnos a, a la cosa general. No, con esa explicación me parece que es suficiente y ahora que veamos la unicidad. O sea, lo que quiero decir, a ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a verlo para que quede más reforzado esto. Digamos que tenemos el dominio U que sea el conjunto de XY en R2, tal que tomamos solamente el plano superior para Y mayor o igual que 0 y tomamos el punto A igual que sería A1, A2, el punto 0, 0, tal que la función f de XY es igual a Y. Entonces vamos a poner eso que es un ejemplo tradicional porque estamos tomando como dominio solamente una parte. Esto, digamos en R2, aquí el dominio sería todo el plano superior. Si este es Y y este es, perdón, si este es X y este es Y, entonces son las Y mayores iguales que 0. Entonces el dominio es todos los puntos de la recta X y todo el plano superior. Ahora, si intentamos poner eso en R3, o representarlo más bien, entonces tendríamos este sistema de ejes y acá estaría el eje Z. Entonces, Z, X, Y. ¿Cómo se ve esto? Es la parte superior de Y, entonces es todo lo que está aquí. Vamos en esta parte por arriba y esta función f de x y igual a y, como aprendieron de geometría analítica, es la superficie z igual a y, que es un plano. Y es un plano que está inclinado. Entonces, en este plano YZ lo que tengo es una recta. Así. Entonces, si vamos como girando esto lo pueden hacer en GeoGebra. Para que vean cómo se ve el plano. Entonces, es una cosa que si van girando los ejes, entonces se va a ver que esto se va abriendo así. Pero es un plano superior que está como cortando en diagonal a esto. O sea, es un plano que está saliendo así, algo así, no sé cómo pintarlo. Mejor véanlo en el GeoGebra de manera directa. Entonces, en este caso, el punto que estamos tomando en el dominio, este sería U, es el punto 0, 0, que está aquí. Es el punto A. Entonces, ese punto es un punto de acumulación. No lo vamos a demostrar formalmente. Pues sea igual a 0, 0, es un punto de acumulación de U. Y ese punto de acumulación está en la frontera. Pertenece a la frontera de U. ¿De acuerdo? Es decir, no es un punto interior de U. Estamos en un punto que no es punto interior. Ahora, en este ejercicio no hay información. De lo que puede pasar en el plano, en el semiplano y menor que 0, es decir, en toda esta parte de abajo. No tenemos ninguna información acá de manera equivalente. No sabemos qué pasa de este otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa con la definición de diferenciabilidad. Entonces, por supuesto, no sabemos calcular la derivada por ahora. Vamos a proponer una función lineal y a poner sea L de xy igual a y, por ejemplo. Una función lineal. Y con esa vamos a ver si cumple la definición de diferenciabilidad. Entonces, para toda epsilon mayor que 0 no lo voy a escribir. Vamos a ver que la norma de f de x menos f de a
menos L de A en X menos A. Eso es igual a la norma de f de xy, porque este x está en R2, menos la norma de menos f en 0, 0, menos la transformación lineal que hemos dicho que es y, evaluada en el punto x menos 0, o sea, xy menos 0, 0. Voy a ponerlo así explícitamente. Entonces, esto es igual a la norma de la función f de xy, que es y, menos la función, ¿dónde está? Aquí está la función, también es y. Entonces, f de 0, 0, pues es 0 también. Menos 0. Ahora, por supuesto, esta es una función que va de R2 en R, por lo tanto, ese valor, esa norma, realmente sería un valor absoluto. Voy a cambiarlo para que no se vea así raro. Digo, de cualquier manera dejarlo como norma es correcto porque justamente es la norma en R. Entonces y menos 0 menos la función lineal y evaluada en el punto x menos 0, y menos 0, que es el punto xy, por así decirlo. Abusando de la notación un montón. Entonces esto recuerden que es la función lineal evaluada en xy. Entonces si la función lineal es y, si esto es igual a y, entonces es la segunda componente que es y justamente. Entonces esto evaluado aquí me da la misma y. Entonces esto es igual al valor absoluto de y menos y. Esto es igual a 0. Pero ese 0 es menor o igual que cualquier epsilon por la norma de x menos a, que en este caso es x menos 0, que vendría a ser epsilon por la norma de x, y. Vamos a dejarlo así. Entonces, por lo tanto, esto demuestra que la f de xy igual a y es diferenciable en a igual a 0, 0. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos cómo o sea, esta función lineal demuestra que esta función es derivable, el problema es que nunca usamos, o sea, nunca nos acercamos. Tomando esto de aquí, tenemos direcciones que no hemos utilizado, que son direcciones que vienen de la parte de abajo del plano. O sea, todas las direcciones que no hemos tomado en cuenta, si tomamos una circunferencia, pues son todas estas. Hay una infinidad de direcciones que no hemos tomado en cuenta. Pero esto me dice que la derivada vale para todo punto de, de R2. Entonces, eso tiene un significado geométrico cuestionable. Porque, o sea, ¿qué quiero decir? Que si yo calculo la derivada de f' en el punto 0, 0, por ejemplo, perdón, en A, o sea, tengo f' en A. Esta notación es confusa a veces. Entonces, esto es igual a f' de 0, 0. Y esta derivada la evalúo en un punto, por ejemplo en el punto 0, 0, en el vector 0, 0. Entonces f' de 0, 0 lo evalúo en 0, por ejemplo 0, menos 1 vamos a poner, en el vector 0, menos 1. Entonces como esta cosa hemos dicho que es igual a y, ¿dónde está? Está aquí. Entonces como esta cosa es igual a y, esto es igual a menos 1. Pero ¿qué significa eso si acá no tenemos ninguna dirección que tomamos? Y además estamos tomando, o sea, estamos tomando un vector u igual a 0, menos 1 que no pertenece al dominio de la función. O sea, ni siquiera está. Pero esta derivada me da algo. Algo que no tiene ningún sentido porque no están las cosas definidas ahí. ¿Entienden? Entonces esto tiene un sentido geométrico cuestionable.
Entonces, en puntos de en la frontera, la derivada, repito, la derivada puede existir y puede ser única también, pero la aplicación lineal que la define está determinada únicamente por las direcciones. Entonces, en este caso existe y es única, pero en estas direcciones que no pertenecen al dominio, no tiene sentido el resultado que me está dando esa, esa derivada, ¿me entienden? Entonces es por eso que esto tiene, ya lo dije todo y no lo voy a escribir, solamente voy a poner, tiene un significado geométrico cuestionable, bastante cuestionable. Entonces, un ejemplo que nos dice, que nos permite ver que aunque f' en 0, 0 existe y es única de hecho, pero como ya mencioné, hay direcciones por las que nos podemos aproximar que ni siquiera están en el dominio y este resultado sigue siendo algo que se puede utilizar. Entonces es por eso que todo se pone en los puntos interiores. Por lo tanto, nosotros, todos los dominios que agarremos, que es U, siempre vamos a tomar los puntos interiores. Entonces, como ya no vamos a tener el caso de que el punto esté en la frontera, si fuera un punto de acumulación, entonces ya no tengo que tomar la bola intersección con U. Entonces siempre en este caso, y por eso lo puse acá explícitamente, ¿dónde está? Aquí. Esto me dice explícitamente que es un punto interior. Que si es un punto interior, entonces para todo punto en U existe una bola que está totalmente contenida ahí. Esto lo voy a poner acá. Entonces, que había puesto la derivada. Esta derivada existe y es única, pero su significado geométrico es cuestionable, por lo que ya explicamos aquí. Entonces podemos tomar un vector que no esté en el dominio y aún así tener algo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo aplicar la definición. Vamos a ponerlo acá. Ejemplo 2. Para complementar lo que vean Jorge y Arturo, unos ejemplos pongo acá. Porque ellos, bueno, tienen mucho trabajo que hacer con resolver los ejercicios, que no es tarea fácil tampoco. Número 1, vamos a tomar los ejemplos que están en el Sagan, que aquí tengo abierto. Entonces sería f que va de Rn en Rm, tal que la f de x sea una función lineal que sea c más l de x, tal que l que va de Rn en Rm es lineal. Es una aplicación lineal. Entonces, por supuesto, esto que estoy poniendo aquí equivale a cálculo 1 cuando teníamos la f de x igual a mx más b, por ejemplo. Entonces, una función lineal, que en este caso sería la x, una constante m y una constante b, que aquí sería la c. Ahora, esto que está aquí, vuelvo a repetir, es un abuso de notación, porque realmente lo que uno tiene que escribir, o sea, esta ecuación lo que significa realmente es que tomo un x en Rn y eso me va a dar un f de x en Rm. En otras palabras, x tiene n componentes y f tiene m componentes, por lo cual esta ecuación se vuelve f1 de x1 hasta xn, f2 de x1 hasta xn, hasta fn, no, fm,
de x1 hasta xn. Y esto es igual al vector c1 hasta cm más la transformación lineal L de X, que toma un X en Rn y esto me lo manda L de X. Entonces esto tiene componentes L1 de X1 hasta Xn, hasta Lm de X1 hasta Xn. Por lo que es lo mismo, C1 más L1 X1 hasta Xn. Entonces eso es, esto que estoy poniendo aquí es por lo cual uno no escribe todo esto. Y mejor abusa de la notación. Además de que se ve exactamente igual que el cálculo 1, ya no tengo que recordar prácticamente nada porque todo se ve igual. Solamente ver si estoy en qué espacios estoy para escribir esto, siempre que lo necesite. Entonces esto en general también se puede poner como FJ de XY, así lo ponen muchas veces. O sea, FJ, ¿a qué se refiere? A la jésima componente. XY, ¿a qué se refiere? XY es una manera como de abreviar todo esto que está aquí. Y eso va a ser igual a CJ más LJ de XY. Entonces, en vez de, estas serían componentes, pero pues mejor usar esta notación. Entonces vamos a suponer que vamos a pensar que esto se deriva igual que esto de acá, es decir, que cuando nosotros derivamos esto, f' de x sería m por la derivada de x, que es 1, más la constante, que es 0. Entonces la derivada sería una constante m. Entonces vamos a pensar que eso pasa y vamos a tomar la derivada de esto como si fuera la x normal y como si no estuviera evaluada en la L. Después vamos a ver cómo calcular las derivadas ya de manera formal. O si quieren pueden decir proponemos que lo que sea. Entonces sea f' de x igual a L de x, a L, perdón. Entonces eso quiere decir que f en a, f' en a punto interior, eso es igual a L. Vamos a suponer que esa es la derivada, que es una transformación, que es la transformación lineal justamente. Donde A es un punto interior de Rn, un punto interior de Rn, que es un conjunto abierto, todos sus puntos son interiores. Bueno, que hay que demostrar que si es derivable, hay que ver si cumple con la definición. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, bueno, eso lo voy a poner después. Vamos a calcular qué es la f de x. F de x menos f de a menos L por x menos a. Esta L es la derivada, entonces voy a ponerlo así para no confundir con la L de aquí. O sea, esta L que estoy poniendo no es la L de la definición. Digamos, aquí es para una L sub A, por eso le puse el subíndice, para no confundir después con otras cosas como es esto en particular. Entonces es f de x menos f de a, L de x menos a, vamos a ponerlo así. Entonces esto es igual, y este LA es f' de a, es exactamente lo mismo. Entonces es f de x menos f en a menos la L de a, que estamos suponiendo que es L. Entonces, menos L por evaluada en x menos a, o por x menos a, como lo quieran ver. Ahora, la f de x pues es c más lx, la vamos a poner así. C más lx, tomando en cuenta que realmente es todo esto, menos L de a, y esta L evaluada aquí me queda, o sea, digamos que es la L evaluada en x menos a, es lo mismo que f' de a evaluada en x menos a. Pero esta f' es la L, entonces me queda L x menos a, simplemente es multiplicar. Perdón, es sacar esto por linealidad, entonces esto es L de x más L de menos a
porque es lineal, pero esto sale con un menos porque es lineal también. Entonces esto de aquí es L de X menos L de A. Entonces menos L de X menos L de A. Y esto es igual a que este L de X se va a cancelar con este. Aquí me faltó algo, perdón. No, no, no. Bueno. Voy a ponerlo así. Entonces aquí usamos linealidad. Esto es L de X menos L de A. Porque la función es lineal. Esta L. Entonces, esto de aquí sería la f de X C más L de X. La f de A, si lo pongo por acá, f de A es igual a C más L en A. Entonces me queda menos C menos L en A. Menos este multiplicado por este que es menos L de X más L de A. Y eso va a ser igual a... Eso es igual a C menos C0, L de X menos L de X y L de A menos L de A. Entonces, eso va a ser igual a 0. Y 0 es menor o igual que 0. Que puedo escribir como epsilon por la norma de X menos A. Entonces, por lo tanto, es diferenciable. Entonces puedo poner aquí que... Voy a borrar esto. Podemos poner que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que para toda x que pertenece a la vecindad del radio delta centrada en A, que explícitamente pues son los x en Rn tales que la norma de x menos A es menor que delta, tenemos que se cumple esto. ¿Sí? Según la definición de diferenciabilidad. Entonces, ¿esto dónde está? Aquí, para toda x que está acá. Entonces, esto significa, esto es lo mismo que poner que la norma de x menos a es menor que delta, entonces f de x menos f de a menos L sub a que es f' de a, se lo quieren poner así. Norma es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Entonces, esto que está aquí es totalmente equivalente a lo que está acá. Y entonces, por lo tanto, nuestra función es diferenciable. Por lo tanto, f es diferenciable y f' en a es la L. Entonces, repito, después veremos la equivalencia o cómo obtener explícitamente esa derivada. Pero para ello necesitamos desarrollar un poquito más de teoría, pero para allá vamos, que va a ser la matriz jacobiana, adelantándonos un poco, que será la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces recuerda, repito, al f de x igual a m x más b. Entonces, la derivada de esto con respecto de x pues será m simplemente. Y en nuestro caso de acá tenemos mx igual a c más l x. Y estamos suponiendo que la derivada es L, justamente, como si deriváramos esto respecto de X, tomándolo como si fueran números reales y coincide con el resultado en una variable, por lo cual parece ser que todo va bien. Entonces vamos a ver un ejemplo, un segundo ejemplo. Vamos a tomar f que vaya de R2 en R, tal que f de x y sea una superficie igual que sea x cuadrada más y, que es lo que tiene el Sagan aquí. Entonces vamos a proponer una función lineal, sea L que va de R2 en R, una función lineal. ¿Cuál? No sabemos, solamente sabemos que eso es la derivada. Si es que la función es diferenciable, va a ser la f'. Y vamos a dar un punto interior que sea A1, A2. Punto interior de U. Que en este caso sería todo R2. Entonces es un punto interior de R2 que es el dominio de la F, así como lo tenemos escrito.
y no sabemos calcular la derivada aún. Entonces esto véanlo como que proponemos que la derivada sea L A y lo evaluamos en un vector U en R2, que esto es F'A. Entonces todo esto es un solo ente, es este, evaluado en U. Y esto vamos a proponer que sea 2A1 U1 más U2, donde U1 U2 son las componentes de un vector en R2. Para todo vector en R2, es decir, para toda dirección pasa esto. Eso lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando. ¿Cómo obtuve esto? Bueno, porque yo ya sé derivar, quizá muchos de ustedes también. Pero si no lo saben, véanlo como una propuesta nada más. Proponemos que es esta. Y en cierto sentido es como derivar esto como 2x más algo, algo así, en cierto sentido, pero no tal cual. Entonces hay que ver si la función es diferenciable o no. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a decir que para toda x que está en la bola de radio delta centrada en A, que eso, repito, el conjunto de x es en Rn, tal es que la norma de x menos a es menor que delta, lo que significa, tenemos que la norma de f de x menos f de a menos la función lineal en x menos a, eso va a ser igual a que la f de x es x cuadrada más y. Me queda x cuadrada más y. Y el punto A lo estamos tomando como A1, A2 en el interior de R2. Entonces f de A sería f de A1, A2, que es primera componente A1 al cuadrado más segunda componente así nada más. Entonces nos queda menos A1 al cuadrado menos A cuadrada. Vamos a ponerlo así, menos A1 al cuadrado menos A... No A cuadrada, perdón, menos A2. Recuerden que cuando es el cuadrado vamos a poner un paréntesis aquí. Dejen ponerlo bien. Entonces f de A es A1 al cuadrado menos A2, componente A2, menos L, que en este caso es 2A1. Aquí puse los índices abajo, pero voy a ponerlos arriba bien para que esté todo correcto. Que era A1, ¿no? Sí. Así. Entonces f' en U está donde U es x menos A. Entonces f' en x menos a, que sería x1 menos a1, x2 menos a2. Entonces, f' de a en u. Esto es igual a... bueno, no. No en u, en x menos a. Entonces, esto es igual a esto. Y esto por la definición que está aquí sería 2a1 por u1, que es x1 menos a1 en este caso, más u2, que es x2 menos a2. Y esto lo sustituimos acá. Entonces nos queda menos 2a1 por x1 menos a1. Menos x2 más a2. Ahora nosotros x1, x2 estamos llamando xy. Eso es porque aquí, digamos f de x1, x2 debería de ser x1 al cuadrado más x2, pero justamente a x1 le estamos llamando x y a x2 le estamos llamando y. Entonces, por lo tanto, esto es la norma de x cuadrada más y menos a1 al cuadrado menos a2 menos 2a1 por x1, que es x, más 2a1 al cuadrado menos y, que es la x2, más a2. Entonces aquí vemos que la y se cancela y nos va a quedar
x cuadrada, no x2, x cuadrada. Este A2 se cancela con este. Menos 2A1x, o menos 2x-A1, menos este menos este más este me da A1 al cuadrado. Y esto es la norma de el valor absoluto de x menos A1 al cuadrado, ¿cierto? Es un trinomio cuadrado perfecto, de hecho se puede poner así. X cuadrada menos A1 todo al cuadrado. Y esto se puede escribir como el producto de los dos, que sería valor absoluto de x menos A1, porque es valor absoluto más x menos A1, la multiplicación. Pero ahora recordemos ese teorema que demostramos hace mucho tiempo, que nos decía que para toda x en Rn, la componente y es menor o igual que la norma de x. Y bueno, y eso era menor o igual que la raíz de n por el máximo de las x's. Entonces esto o sea, nuestro vector en Rn sería x menos a. Entonces las componentes, digamos, x1 sería x menos a1, eso es menor o igual que la norma de x. Y x2, que sería la segunda componente, que no la necesitamos realmente, pero la pongo, sería y menos a2, menor o igual que la norma de x en general, o de xy. Entonces, cada uno de estos, por esto que está aquí, es menor o igual que la norma de x por x. La norma de, perdón, de x menos a, aquí me equivoqué. El vector es x menos a, no es x. Esto es menor que la norma de x menos a. Esto es menor o igual que la norma de x menos a. Entonces, espero que esto de estar cambiando con esta notación no les confunda. Debería no confundirles, pasar de esto a esto. Esto es menor o igual que la norma de x menos a por la norma de x menos a. Pero ¿dónde está? Aquí está. Pero este es menor que delta. Entonces esto es menor que delta por la norma de x menos a. Entonces justamente si epsilon es igual a delta, que es para toda delta, entonces si epsilon es igual a delta, entonces igual a epsilon por la norma de x menos a. O si delta es igual a epsilon, perdón. Entonces existe una delta tal que cumple eso, esa delta es delta igual a epsilon. Aquí no lo puse, pero es para toda epsilon mayor que 0. Existe delta mayor que 0 tal que, entonces esa delta es delta igual a epsilon. Y entonces con esto se cumple la condición de diferenciabilidad. Entonces por lo tanto, hemos demostrado que esta función f es diferenciable en un punto A que pertenece al interior de U. Son ejemplos de cómo utilizar la definición de diferenciabilidad. Y su derivada es la transformación lineal f' de A en U igual a 2A1 U1 más U2. Entonces, un ejemplo de cómo demostrar la diferenciabilidad para una función en particular, en este caso una función que va de R2 en R y también, bueno, en este caso era una función de Rn en Rm en general. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a demostrar es la unicidad. Teorema número 2. Unicidad de la derivada. Y sí, solamente un teorema hemos visto. Si f
es una función de u de Rn en Rm, es diferenciable en un punto interior de u, entonces la derivada, o la L igual a f' de a, es única. Es única. Entonces vamos a demostrar eso. Y aquí, de hecho, en esta demostración se va a ver por qué también se pide que la A sea un punto interior. Entonces vamos a suponer que, supongamos que vamos a llamarle L1 a f'1 de A y L2 es igual a f, o sea, más bien, como f es diferenciable en A punto interior, entonces existen funciones lineales, vamos a decir, L1 igual a f1' de A y L2 igual a f2' de A. Y supongamos que L1 es distinta de L2. Entonces, lo que queremos demostrar es que, por demostrar que f' de A es única. Como f es diferenciable, existe una L1 que cumple con la definición de diferenciabilidad. Vamos a ponerla así. Entonces, existen estas dos funciones tales que, vamos a ponerla así, para A punto interior de U, para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que la norma de f de x menos f de a menos L1, que es este f1' de x menos a, es menor o igual que epsilon entre 2, porque es para toda epsilon, en particular para epsilon entre 2, norma de x menos a, y la norma de f de x menos f de a menos L2 en x menos a es menor o igual que epsilon entre 2 por la norma de x menos a. Para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en A. Se lo hay que poner así. Bueno, esto ya lo he escrito muchas veces. Es decir, la norma de x menos a es menor que delta. Entonces tenemos que se cumple esto. Ahora, supongamos que L1 es distinta de L2. Supongamos eso. Entonces, que de hecho ya estamos suponiendo que existen dos, vamos a suponer que son diferentes. Entonces, como son distintas, esto implica que existe un vector, en este caso en Rn, un vector u en Rn, tal que la L1 de u es distinta de L2 de u para toda u. Para toda u en Rn, ya lo había puesto. Esto es pues Li es lineal. Entonces es una propiedad de las funciones lineales. Si son distintas, existe un vector en Rn tal que las funciones siguen siendo distintas. Ahora, ¿qué significa esto? Pues esto significa que la diferencia de L1 en U menos L2 en U es distinto de 0. Y como esto es distinto de 0, entonces esto implica que su norma L1 de U menos L2 de U es mayor que 0. ¿Por qué? Pues, bueno, voy a decirlo nada más. O voy a poner pues, Rn es un espacio normado. Es un espacio normado, entonces es mayor que 0. Ahora, ese es un vector en Rn, vamos a tomar un vector unitario, sea z igual a u sobre su norma. Entonces esto es tal que la norma de z es igual a 1, vector unitario. Le pueden poner z gorrito si quieren. Yo no le pongo, pero bueno, le pueden poner z gorrito ahí, para indicar que es un vector unitario. Si quieren lo voy a poner. Entonces, por las propiedades de linealidad, como L es lineal,
Entonces saca escalares y abre sumas. Esto quiere decir que la norma de L, o bueno, antes de eso quiere decir que L en Z es lo mismo que L en U entre la norma de U, pero la norma de U es un número. Sale 1 entre la norma de U por L en U. Por L en U. Entonces, por lo tanto, la norma de L Z gorrito es lo mismo que 1 entre la norma de U por L de U, pero este L de U ya habíamos visto que es bueno, aquí le estoy llamando L de U, perdón. No lo dije acá. Y sea L igual a L1 menos L2. Entonces es lineal. Porque L1 y L2 son lineales. Entonces eso quiere decir que L de alfa U más B es lo mismo que L1. Bueno, se entiende que es lineal. Es lineal. Estoy definiendo esto así para no escribir tanto. Ustedes lo pueden dejar así, con estas. Yo lo pongo así para no escribir tanto. Entonces, esta cosa es la LU, que es lo que tengo acá. Entonces, es tal que, por lo que vimos antes, L1 menos L2 en U, la norma es mayor o igual que 0. Entonces, tal que L1 menos L2 en U es igual a la norma de L de U, y esa norma es positiva, mayor que 0. Entonces, esta cosa de acá queda por la norma de LU, pero esta norma es positiva y esta también. Y es distinta de 0 porque estamos tomando un vector no 0. Si lo quieren poner explícitamente, menos el 0. Entonces, esto es mayor que 0. Entonces, por lo tanto, la norma de L en Z es mayor que 0. Y este truquito, ¿para qué lo usamos? Justamente es para poder demostrar la diferenciabilidad. Ahora, geométricamente, ¿qué significa? Vamos a decir que sea x menos a igual a alfa por z. Esto es cierto porque A es punto interior de U. Es decir, A pertenece a la bola de radio delta centrada en A. En otras palabras, si nos fijamos, digamos que aquí está el origen de Rn. O sea, es que este es Rn. Aquí tengo el vector A. Este es un vector A. Pero en este A tengo la bola de radio delta. Tengo la bola de radio delta. Y ese A es un punto interior. Entonces por eso existe esto. Ahora, supongamos que tenemos un X aquí adentro. Entonces lo que me está diciendo esto es que la diferencia X menos A, que sería este vector, la puedo escribir como alfa veces el vector unitario Z. Es el vector X. Entonces esto lo puedo escribir como un vector unitario en esta dirección, que este sería el Z gorrito, y el alfa me da la distancia total, digamos, hasta el punto X. Entonces, la norma de X menos A es lo mismo que la norma de alfa Z gorrito. Pero esto, como es una norma, me queda valor absoluto de alfa por la norma de Z gorrito, pero Z es unitario, entonces me queda la norma de alfa. Y esto estoy suponiendo que es menor que delta. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, la alfa, el valor absoluto de alfa, es menor que delta. En este caso, y eso es porque es punto interior. Si no fuera punto interior no podríamos hacer eso. Entonces tenemos que 0 es menor que la norma de LZ. Es lo que tenemos aquí. LZ gorrito. Pero eso no importa si multiplicamos por un número positivo, vamos a ponerle alfa por alfa.
Ahora como es un espacio normado, esa alfa entra a la norma. Entonces nos va a quedar la norma de alfa por L de z. Y como esta es una función lineal, este alfa entra aquí. Entonces, L lineal. Todo el tiempo. Bueno, acá es porque, ¿qué dije? Porque es un espacio normado. La norma. Entonces esto es igual a la norma de L de alfa z gorrito. Y justamente por eso estamos usando el truco, porque ya con esto podemos escribir el x menos a, que es el que queremos. Entonces esto es la norma de L de x menos a. Pero este L es L1 menos L2. Entonces esto es igual a la norma de L1 menos L2 de x menos a. Pero es una función lineal L1 y L2. Entonces esto es lo mismo que la norma de L1 x menos a menos L2 x menos a norma. Y esto le vamos a sumar un 0. Entonces va a ser la norma de L1 x menos a menos L2 por x menos a. Entonces, ¿qué 0 hay que sumarle? Pues nosotros tenemos en mente esto. La definición de diferenciabilidad. Entonces, pues le tengo que sumar un f de x, le resto un f de x, le sumo un f de a y le resto un f de a. Y luego los organizo. Entonces, esto va a ser la norma de menos, y voy a meter ahí a este f de x. Este de aquí. Entonces me va a quedar... Ah, no, pero quiero que sea menos... Con este de acá. Entonces sería menos f de a. Y este sería menos L1 de x menos a. Y eso más... Nos queda este f de x menos f de a menos L2 x menos a. Entonces, poniéndolo en el otro orden, esto es igual a la norma de f de x menos f de a menos L2 x menos a, así, paréntesis, menos todo este que es f de x menos f de a menos L1 x menos a. Y aplicamos la desigualdad del triángulo. Entonces eso es... esto va a ser menor o igual que la norma de f de x menos f de a menos L2 x menos a más la norma de f de x menos f de a menos L1 por x menos a. Pero esto por hipótesis es menor que epsilon entre 2. Menor o igual que epsilon entre 2 norma de x menos a. Y esto es lo que tenemos acá. Menor o igual que epsilon entre 2 por la norma de x menos a. O sea, esto es igual a epsilon por la norma de x menos a. Entonces, ¿qué nos dice esto? Ahora, claro, pero el x menos a lo estamos tomando como alfa z. Entonces, esto es lo mismo que epsilon por la norma de alfa z unitario. Y esto de nueva cuenta es igual a epsilon por alfa valor absoluto por la norma de z gorrito, que es igual a 1. Entonces me queda epsilon por la alfa valor absoluto. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es que 0 es menor que alfa por LZ alfa por LZ, y eso es menor o igual que epsilon, que es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué significa esto? En otras palabras, que esto tiene que ser 0. Es decir, que alfa por la norma de L de Z tiene que ser igual a 0. Pero este alfa no puede ser 0. Y entonces la norma, para que esto sea 0 por las propiedades de la norma, o sea, esto sí, solo si la norma de LZ es igual a 0 y por las propiedades de la norma, esto pasa sí, solo si L de Z es igual a 0.
Pero Z, digamos, voy a poner esto, es L y Z gorrito es U entre la norma. Y esto es lo mismo que 1 entre la norma de U por L de U. Entonces esto equivale a pedir que L de U sea 0, pero L es L1 menos L2 por definición en U. Y esto es lo mismo que L1 de U igual a L2 de U, pero esta es una contradicción porque estamos suponiendo que eran distintos. Por lo tanto, la derivada es única. Ya hemos demostrado nuestro teorema. Y ahí se ve, bueno, voy a ponerlo como una observación. Si A no es un punto interior de U, entonces el argumento anterior no se puede usar, o colapsa, vamos a ponerlo así. Colapsa. Pues la existencia de alfa tal que A más alfa Z esté en la bola de radio delta centrada en A, intersección con U en general, si no fuera punto interior, no está asegurada. Y entonces no podemos hacer todo lo que hicimos ahí. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo sería, vamos a ponerle, ¿cuántos ejemplos vimos? Dos. Ejemplo 2, ejemplo 3. Ejemplo 3. Vamos a dar F de un subconjunto de R2 en R, donde U sea, vamos a dejarlo como un conjunto cerrado. Los X es en R2 tales que X es igual a Y. Entonces, el dominio de esta función es una recta. Entonces, la recta Y igual a Y. X igual a Y. Ahora, la recta es un conjunto cerrado. Pero bueno, vamos a definir la función tal que f de xy sea igual a x. Que en este caso es el plano z igual a x. Ahora no voy a poner esto en 3 dimensiones. Si lo quieren ver cómo se ve, pueden usar el GeoGebra. Vamos a centrarnos en el dominio. Entonces, esto en cálculo 2 debieron haber demostrado. Nosotros demostramos que la recta es un conjunto cerrado. Es cerrado, eso no lo vamos a demostrar ahora, que es un ejercicio ya de cálculo 2. Entonces, eso significa que A igual a A1, A2, que pertenece a U, es un punto en la frontera. Es decir, A no es un punto interior, porque justamente U no tiene puntos interiores, es un conjunto cerrado. Ahora, si A está en U, tiene que cumplir con esta condición. Entonces, este X tiene que ser igual a Y. Entonces, está ahí sí solo si A1 es igual a A2 en U. Ahora vamos a proponer dos. Proponemos dos transformaciones lineales. Proponemos L1 y L2 transformaciones lineales. Tales que L1 evaluado en U sea, vamos a poner el vector 1, 0. Eso lo voy a escribir así para que después vean por qué es, cuando ya sepamos calcular esto. Y esto haciendo el producto interno, este con este, me queda U1 más 0 por U2, 1. Y L2 en U que sea el U2. El U2. Entonces estamos proponiendo esas dos cosas donde U es un vector en R2. Entonces ambas son derivadas. Podemos ver que entonces es una función que va de R2 en R. En vez de la norma, en este caso es valor absoluto de f de x
menos f de a, que sería f de xy en este caso, y esto sería f de a1, a2, pero bueno, estoy abusando de la anotación para no escribir todo eso. Ya no debería confundirles eso, porque es la anotación que hemos estado usando todo el tiempo y que explicamos ya hace tiempo. Menos la función lineal 1 en x menos a. Entonces esto, f de x, pues es x nada más, simplemente x. La f en a, si la quieren poner aquí, f en a sería f de a1, a2. Entonces, como la f es igual a x, pues es la primera componente. Me queda a1. Entonces, valor absoluto de x menos a1 menos L1, que es U1, de valor en x menos a. Entonces, aquí me dice L1 en U, lo que significa que L1 en x menos a, esto es L1 de x1 menos, o sea, en este caso que es x, x1 es x menos a1, y, que es x2 menos a2. Entonces, según esto, sería U1, es decir, x menos a1. Y por acá el L2 en x menos a, pues sería U2, que es en este caso y menos a2. Entonces, siguiendo eso, aquí nos queda menos x menos, ¿qué había dicho? Menos a1. Y bueno, esto es igual a x menos x0, o sea, x menos a1 menos x más a1. Esto es igual a 0, que es menor o igual que 0. Y esto es epsilon por la norma de x menos a. Que en este caso, sí, dejamos así. Entonces, por lo tanto, es diferenciable la función. Entonces, efectivamente L2, L1 es la derivada de f, porque cumple con esto. Y la L2 también. Entonces, f de x menos f de a menos L2 de x menos a va a ser x menos a1 menos L2 en x menos a, me queda y menos a2. Entonces esto es igual a x menos a1 menos y más a2, pero tanto xy como a1, a2 pertenecen a u. Entonces, ¿qué significa eso? Que x es igual a y que a1 es igual a a2. Entonces, esto es igual a valor absoluto de x menos a1 menos x más a1. Esto es igual a 0, que es menor o igual que 0, igual a epsilon por la norma de x menos a. Entonces, por lo tanto, L2 es la derivada de f. Es una cosa que está, para reforzar lo que había dicho antes. Entonces tengo un punto que no es un punto interior, tengo un punto que es en la frontera. Entonces aquí se ve que no se cumple la unicidad. Por tanto, la derivada no es única en este caso. Teniendo un ejemplo donde la unicidad puede fallar y el otro ejemplo donde nos daba algo que era pues bastante cuestionable. Muy bien, ahora vamos a vamos a demostrar un lema, porque diga, la idea va a ser ir demostrando los teoremas que vimos en cálculo 1. Entonces, para eso vamos a usar un lema, y esto es parte de la tarea 4, que sería el problema 6. Y vamos a ponerlo como un lema. Entonces, lema 4.1.1, el primero de esta sección. Vamos a decir que una función de Rn en Rm lineal para toda x, que se puede escribir en términos de la base. Voy a ponerlo así como... O sea, acuérdense que esto es desde igual a 1 hasta n de x y e y. Entonces, esto habíamos acordado con la notación de Einstein de ponerlo así simplemente. Entonces, donde este x está en Rn. Entonces, eso significa que la suma es sobre Rn y este e y es la base de Rn. Con e y
base de Rn. Entonces existe una m positiva tal que la norma de L de x se puede acotar por m por la norma de x. Entonces, como sacarle este valor de aquí, como si en vez de que estuviera aplicada a x, estuviera multiplicando por x. Entonces, por eso es que yo luego hago eso, dependiendo de lo que me conviene. Entonces, y la razón es esto de aquí. Entonces vamos a demostrarlo. Es bastante simple. Entonces tenemos que la norma de L de x, que es lo que queremos encontrar, esto se escribe como la norma de L y este x es x y y. Si ustedes quieren usar la suma para no confundirse, lo pueden hacer. Esto es x igual a la suma desde igual a 1 hasta n de x y y. Lo pueden poner aquí. Ahora, si lo ponen así, voy a ponerlo de otro color. El L de la suma de x y y. Entonces sería, haciéndolo formalmente, sería L de x1 E1 más xn En. Entonces, como esta es lineal, tendrían que poner que esto es L de x1 E1 más L de xn En. Y esto sería igual a x1 por L de E1 más xn por L de En. ¿De acuerdo? Así sería formalmente, que esto es lo mismo que xi por L de ei, que se escribe como xi por Li. Entonces todo esto me lo voy a saltar acá, justo porque uno lo hace mentalmente y sabe qué pasa. Pero bueno, en su tarea, aquí se los escribo para que lo pongan y Arturo se ponga contento y les califique correctamente el ejercicio. Entonces, por esto que pusimos aquí, digamos, esta norma, como esta función es lineal, entonces voy a sacar esto al final de cuentas, es lo que me dice ahí. Es decir, esto, a ver, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de xy por L de ei. Se puede poner así. Entonces, en otras palabras, esto saca el escalar. Entonces me queda xy por L de ei norma. Y ahora cada uno de estos son escalares. Entonces ahí tendría que seguir poniendo esto así. Entonces, ustedes hagan la tarea de esta forma. De esta forma. Entonces aquí ponen que es la suma. Y entonces se pone así, así llego a esto. Entonces la norma de esto, pues es la norma de... sería el valor absoluto de xy por la norma de L de i. Ahora, pero de nueva cuenta xy es menor o igual que la norma de x, que es menor o igual que raíz de n por el máximo de las xy. Entonces solo necesitamos esta parte. Entonces esto es menor o igual que la norma de x por la norma de y. Entonces repito, tienen que usar lo que puse en azul para que tengan el ejercicio bien como Arturo se los ha pedido, que justifiquen todo. Entonces esto, digamos, a ver, voy a quitarlo. O sea, si me voy de aquí para acá, lo que tendría es x1 por L por la norma de L de E1 más xn por la norma de L de En. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está acá? O sea, esto, norma, aquí usaría estoy haciéndolo como alternativamente, aquí usaría la desigualdad del triángulo. Entonces me quedaría la norma de x1 por L de E1 más la norma de xn L de En. Y esto es igual a x1 por la norma de L de E1 más valor absoluto de xn por la norma de L de En. Exactamente lo mismo, que
que está aquí. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Ahora, esto, entonces cada una de estas es menor o igual que la norma, por lo que puse aquí de x. Entonces esto es para toda i. Entonces, eso significa que x1 es menor o igual que la norma de x, que x2, etcétera, que xn es menor o igual que la norma de x. Entonces, aplicando esto aquí, digamos, ya sin saltarme, porque de aquí va a poner directamente lo que necesitaba, pero bueno, dado que es para la tarea, entonces esto es igual, esto es menor o igual que la norma de x por la norma de L de E1 más la norma de x por la norma de L de EN. Y esto es lo mismo que la norma de x por la norma de L1 más la norma de Ln, donde Li le estamos llamando a L evaluado en el EI para I desde 1 hasta N, para cortar la notación. Entonces justamente este es M. Entonces esto es igual a M por la norma de X con M igual a la norma de L1 más la norma de Ln, número real, positivo de hecho. Y hemos demostrado el lema. Ahora y hemos acotado la M. Ahora para demostrar la otra parte de su problema, vamos a ponerlo como un teorema. Teorema 4.1.3. Entonces, si la función L es lineal, entonces eso implica que L es uniformemente continuo en Rn. Entonces la demostración muy sencilla. Hay que recordando que era una función f de u de Rn en Rm uniformemente continua si y solo si para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 que depende de epsilon tal que si tenemos que x1 menos x2 es menor que delta, entonces la norma de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para todo x1, x2 que pertenecen a u. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Ahora, vamos a decir sean x1, x2, en este caso u es Rn, que pertenecen a Rn, y L lineal. Entonces, eso significa que la norma de L de x1 menos L de x2 va a ser igual por linealidad a L de x1 menos x2, ¿cierto? Si lo ven, ¿no? Porque es esto de acá. Estoy saltando pasos que ustedes no deben saltarse en la tarea. Esto sería L de x1 más menos 1 por L de x2. Y esto es igual a L de x1 más L de menos 1 por x2. Y esto es igual a L de x1 menos x2. Porque es lineal. Entonces eso es lo que está acá. Entonces me queda L de x1 menos x2. Y esto por el lema. Esto es una función lineal. Y esto es un vector. O sea, si x1 y x2 están en Rn, entonces la diferencia también está en Rn. Y aplicando esto, entonces existe una m mayor que 0 tal que la norma de L por esto es menor o igual que m por la norma de lo que está aquí. Entonces esto es menor o igual que m por la norma de x1 menos x2. De acuerdo que se parece a... Estamos aquí. Queremos ver que es menor que epsilon. Pero esto... Esto... Si...
la norma de x1 menos x2 es menor que delta. Si hacemos esto, entonces esto es menor que m por delta. Y tomamos delta igual a epsilon entre m. Entonces esto es igual a m epsilon entre m, que es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, la L es uniformemente continua con delta igual a epsilon sobre m. Entonces, por lo tanto, toda función lineal automáticamente es uniformemente continua. Es un resultado que podemos utilizar de aquí en adelante. Ahora, ¿se acuerdan que lo que demostraban en cálculo 1 era que una función era, si una función era diferenciable, entonces era continua? Y cuando hicieron esa demostración, o nosotros al menos cuando la hicimos de dos formas. Primero, utilizando el hecho de, utilizando el teorema de Heine-Cantor, la continuidad uniforme. Y la otra forma era con el teorema fundamental del cálculo, que se hacía más sencillo. Pero ahora no tenemos un teorema fundamental del cálculo y no lo vamos a tener en general. Vamos a tener algo parecido cuando vean integración, pero no va a ser algo en general como era el teorema fundamental del cálculo en una variable. Entonces vamos a utilizar justamente eso de hecho, de la linealidad más que de que sea uniformemente continua. Entonces vamos a ponerlo como otro teorema. Teorema 4.1.4. Si f en U de Rn en Rm es diferenciable en un punto interior de U, aquí se ve horrible esto, es diferenciable, es que duelen los dedos de tanto escribir en esta cosa, es diferenciable en un punto interior de U, entonces f es continuo. Demostración. Entonces en cálculo 1 utilizamos la continuidad uniforme. Entonces aquí vamos a supongamos que f es diferenciable en un punto interior de U, un punto interior A de U. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que para todo epsilon mayor que 0 y en particular vamos a tomar epsilon igual a 1. ¿Por qué epsilon igual a 1? Por comodidad. Podrían tomar epsilon igual a menos 4, podrían tomar epsilon igual a pi, el que ustedes quieran. Pero el más sencillo es epsilon igual a 1 siempre. Entonces, como es diferenciable para todo epsilon mayor que 0, en particular para epsilon igual a 1, existe una delta que vamos a llamar delta 1 mayor que 0, tal que la norma de f de x menos f de a menos la derivada, aquí pueden llamarle L o como quieran, L sub a, f' de a, le voy a empezar a poner por x menos a, o el valor en x menos a es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Y en este caso epsilon es igual a 1, entonces esto es igual a x menos a. Entonces cumple eso para toda x en la bola de radio delta 1 centrado en a. Entonces, ¿por qué no estamos poniendo intersección con U? Porque estamos en un punto interior, ya lo expliqué. Entonces, aquí siempre la bola está contenida. Si estuviera acá, ahí sí, ahí sí tengo que tomar la intersección del dominio de la bola con el dominio. Pero bueno, acá no. No hay ningún problema. Entonces cumple eso porque es diferenciable. Ahora, en un espacio normado, sabemos que se cumple que, o sea, si yo pongo, a ver si lo quieren obtener, la norma de x sería la norma de x menos y más y. Y esto pues es menor o igual que la norma de x menos y más la norma de y. Entonces esto implica que la norma de x menos la norma de y es menor o igual que la norma de x menos y. Y esto por desigualdad de triángulo es menor o igual que la norma de x más la norma de y.
Y de ahí viene que esta cosa está en el valor absoluto. Bueno, pero bueno, eso no lo vamos a usar. Entonces se cumple eso por estar en un espacio normado. Entonces, pues aquí tenemos A menos otra cosa. Entonces, por esta propiedad de aquí, la norma de f de x menos f de a menos la norma de f' de a en x menos a, eso es menor o igual que esto que tenemos aquí, f' de a en x menos a, y eso es menor o igual que la norma de x menos a. Entonces, ¿qué significa esto? Que la norma de f de x menos f de a es menor o igual que esto por desigualdad del triángulo sería menor o igual que esto. Déjenme ponerlo acá. No, ¿qué quiero hacer? Esto es menor o igual que lo voy a pasar del otro lado, la norma de f' de a x menos a más la norma de x menos a. De aquí tenemos esto de acá. Todo eso porque estamos en un espacio normado. Ahora por el lema, otra vez, 4.1.1, esta es una función lineal, L. Entonces el lema dice que esto es menor o igual que una M por la norma de donde estoy evaluando, que sería esto de aquí. O sea, tengo un L en x menos a. Entonces esto es menor o igual que M por la norma de x menos a más la norma de x menos a. Y entonces esto justamente es m más 1 por la norma de x menos a. Entonces podemos tomar el mínimo entre la delta 1 que dimos aquí y esta m más 1. Entonces sea delta igual al mínimo de esas dos deltas que hemos encontrado, delta 1 y 1 más bueno, acá este x menos a es menor que delta, sería menor que delta. Entonces, de alguna forma, si esta delta fuera la delta 0, la epsilon la tendría que tomar como, o sea, la delta, perdón, la tendría que tomar como epsilon entre m más 1. Entonces, va a ser el mínimo entre delta 1 y epsilon entre m más 1. Entonces, si eso es así, esto es menor que epsilon. Esto sería igual a epsilon. Entonces, si eso es así, entonces la norma de f de x menos f de a es menor o igual que es menor, perdón, que epsilon. Entonces, con x que pertenece a n delta BA, que es el conjunto de x en Rn, tal es que la norma de x menos a es menor que delta. Entonces, esto es la definición de continuidad. Entonces, por lo tanto, f es continua en A. Y hemos demostrado este teorema, de hecho, sin necesidad de recurrir a continuidad uniforme como pasaba en cálculo 1. Si era eso lo que se hacía, sí o no. Me parece que sí. Pero bueno, ustedes pueden revisarlo y comparar. Entonces también como una observación que puede hacer una definición, pero digamos si f es diferenciable en un subconjunto abierto A de U para toda x en A, entonces decimos que f es diferenciable en A. Bueno, eso no lo voy a poner.
Vamos a quitar esto mejor para no hacerlos más pelotas. Vamos a acabar definiendo algo importante que después vamos a ver qué significa geométricamente y va a ser muy importante geométricamente, de hecho. Definición 3. Me parece que sí. 1. Sí, 2, 3. Entonces, definición 3. No, definición 2, perdón. Solamente tenemos una. 4.1.2. Si f, que va de Rn en Rm, definida en U, es diferenciable en el abierto a su conjunto de U, o sea, lo cual significa que es diferenciable para toda X que esté en A, es lo que significa eso. Entonces, la función df, que está definida de A, producto cartesiano con Rn, a Rm, definida como df, evaluada en donde, en un x en A y en un u en Rn. Entonces esto me lo va a mandar a un df de xu, que es esto que estoy escribiendo aquí, y eso lo vamos a definir como la f' en x por el vector u, o la f' evaluada en el vector u, para todo x en A y para todo u en Rn. Eso vamos a decir que es la diferencial df. Entonces, esta diferencial nos va a dar un montón de información, pero justamente tenemos que avanzar un poco más para poder encontrar quién es esta derivada. Y en base a eso vamos a ver que esa diferencial justamente va a ser importante porque nos va a dar la derivada en la dirección de u. Entonces, y como es para todo u en Rn, entonces esta diferencial nos va a dar la razón de cambio de la función a lo largo de cualquier dirección en Rn. Justamente por eso va a ser tan importante. Y vamos a ver que la f' de hecho va a ser la mejor aproximación lineal a la función f en un punto. Por lo tanto, esta diferencial nos va a decir cómo cambia la f en x si nos movemos en la dirección u. Entonces vamos a tener un punto x, una dirección u. Entonces la diferencial nos va a decir si tú te mueves en esta dirección, la función, después lo vamos a ver ya con ejemplos concretos, cómo varía la función en ese caso, cómo cambia. Pero no solamente es para una dirección, sino es para todas las direcciones. Entonces, he ahí por qué la diferencial juega un papel muy importante en todas las cosas de cálculo y de geometría más adelante. Con esto terminamos esta primera parte. Quedan 12 minutos, pero bueno, seguramente los recuperamos en la parte 2 de... Vamos a ver las derivadas direccionales en la siguiente clase.